¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar del tema de nomenclatura inorgánica. Ahora nos toca lo que son funciones sales. Y empezamos. En lo que respecta a las funciones sales, tenemos un esquema. Primero, por el número de nitrógenos de sustituidos. Tenemos la sal neutra y la sal ácida. De ahí tenemos por el tipo de ácido utilizado, que tenemos la sal aloidea o sal oxisal, que estamos hablando de, en este caso, de óxidos ácidos, óxidos cicláceos, óxidos bases, ya metal en el caso de la aloidea y no metal en este caso del oxisal. Otros tipos tenemos los dobles, las sales dobles y triples, las básicas y las chitratadas. Entonces empezamos con las sales neutras. Cuando hablamos de sales neutras es cuando hay una sustitución total de hidrógeno. Como así, por ejemplo, tenemos en este caso un hidróxido más un oxácido, que es sal más agua. Tenemos las sales neutras. Tenemos aquí, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, ¿ya? Si eso lo mezclamos con un óxido ácido, se puede decir, vamos a obtener en este caso el sulfato de aluminio más los 6 moléculas de agua. Bueno, en el caso 6 moléculas de agua porque hacemos un balance de reacción. En este caso que tenemos aquí, que el hidróxido de aluminio, ¿ya? Simplemente se va a mezclar con ¿quién? El aluminio catión más 3, se va a mezclar con el sulfato, que se va a convertir en un anión menos 2. Al juntarse esos dos van a mezclar los estados de oxidación, en este caso de cada uno. El aluminio pasa con el 2 y en este caso el sulfato pasa con el más 4 y tenemos el sulfato de aluminio. Tenemos aquí en este caso el hidróxido, que va a ser el hidróxido de potasio. El potasio lo convierte en un ion, en un catión, y el ácido fosfórico lo voy a convertir en este caso en el ácido fosforoso lo voy a convertir en un catión, en un anión, perdón. Tenemos el fósforo, ¿ya? Ahora, estos dos yo los adjunto, cruzo sus exponentes y voy a obtener el fosfito de potasio. Ahora, si se dan cuenta, ya no lleva la palabra ico ni, en este caso, oso, sino cuando es un ico va a cambiar la terminación ato y cuando es un ito, en este caso ito, porque tiene la terminación oso. Anteriormente era, se puede decir terminal, fosfatoso de potasio, no puede ser, sería fosfito de potasio. Tenemos aquí el hidróxido de fierro más 2, en este caso porque es un catión, más el ácido nítrico, que va en forma de un anión, el nitrato, en este caso, ion nitrato. Adjunto los dos y voy a obtener nitrato ferroso. ¿Ya? ¿Por qué ferroso? Porque termina en oso, por el fierro que tiene un estado de oxidación de más 2. Entonces, no se olviden de poner al costado más agua. Esos son los elementos resultantes, se puede decir. En el caso de la nomenclatura, para nombrar, primero voy a nombrar el ion negativo, en este caso, y seguido del nombre del metal. Cuando hablamos de un metal, estamos hablando de, en este caso, el grupo 1A, 2A, los del grupo B, y una parte del grupo 3A. Acuérdense, grupo metales más óxidos van a formar los óxidos básicos. Óxidos básicos más agua forman los hidróxidos. Estamos hablando de los hidróxidos, en este caso metálicos. Entonces aquí el ion negativo es el sulfato, que va a ser ion negativo, SO4 menos 2. Ya, y aquí el hidróxido de magnesio, simplemente el metal va a ser en forma de catión, magnesio más. Entonces voy a unir y va a ser el magnesio más el sulfato, magnesio sulfato. Cruzamos. Aquí el ácido clorhídrico con el ion clorato, el cloruro, se puede decir el ion cloruro, más el hidróxido de sodio, que sería el sodio metálico, en este caso, más en forma de catión. Cruzo sería el cloro de sodio, una sal. Aquí tenemos más compuestos. Aquí tenemos
los diferentes tipos de nomenclatura tradicional, el stock y la sistemática. Por ejemplo, tenemos esta forma, tenemos el hipoclorito de potasio, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Tenemos el potasio con +1 y el ion hipoclorito, el ion clorito, ¿ya? El ion hipoclorito, en este caso, con -1. Más con menos, cruza si tenemos el hipoclorito de sodio. En este caso, el cloro está trabajando con +1, por eso es hipo, y termina en oso, hipocloroso, ¿sí? Pero ahora, como es un sulfato, va a ser, en este caso, para formar sal, va a ser hipoclorito. La palabra terminación oso va a cambiar por hito. Tenemos aquí, por ejemplo, también el cobalto más el nitrato, ¿ya? El ion nitrato. Los junto y voy a formar, en este caso, el nitrato de cobalto, cobaltoso. Y ahí tenemos con el cromo, tenemos el cromo +3. Entonces sería más el nitrato, en este caso, negativo. Junto sería cromo 3, intercalo sería cromo NO3 y paréntesis 3. Entonces tengo el nitrato crómico. Ahora, si podemos ver la nomenclatura tradicional, bueno, mencionamos cicloclorito de potasio. Tienen los mismos prefijos, valencia menor, hipo, en este caso trabaja con +1 el cloro, y terminación de B de oso. Acuérdense, primero era hipocloroso, ahora ya no, la palabra oso va a cambiar por hito, hipoclorito de potasio. En lo que la nomenclatura stock sería simplemente hipoclorito de potasio, igual. En lo que es nomenclatura, en este caso sistemática, acuérdense, monooxaclorato, monooxaclorato, en ese caso porque la fórmula del clorato de potasio, en este caso 1, clorato tiene 1 por su cation, y de potasio por el elegido del metal. Pongamos acá nitrato cobaltoso, cobaltoso porque el cobalto en este caso termina, trabaja con +2 y terminación en oso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este anteriormente era nitrito cobaltoso, pero no le podemos poner nitrito cobaltoso, sino nitrato cobaltoso. Entonces, en la nomenclatura stock sería nitrato de cobalto. Ahora el cobalto, ¿cuánto sería? En este caso sería 2, porque el cobalto está trabajando con +2. Nitrato de cobalto 2 en romano. En el caso de la sistemática o yupa sería, acuérdense la palabra oxo, ahora va a ser oxo. Bisti, acá, bis porque tiene 2. Bis 3 por el 3 de oxi, el oxinitrato, oxinitrato, ¿ya? De cobalto. Oxinitrato en este caso sería 5, porque el nitrógeno trabaja con 5. Los 3 del oxígeno, 3 de oxígenos. Oxi-B, en este caso, bis, 2 oxígenos. ¿Ya? 2 veces el coeficiente 2. Entonces, en la parte de acá sería nitrato crómico, ¿ya? Porque tiene en este caso, el cromo trabaja con +6. ¿Sí? +3, el cromo trabaja con +3. El cromo está trabajando con +3, entonces sería en la nomenclatura stock nitrato de cromo 3 o nitrato crómico. Ahora, en el caso de la nomenclatura sistemática yupa sería en este caso 3. 3 tiene 3 oxígenos. 3-oxo nitrato del nitrógeno. En este caso el nitrógeno valencia tiene 5. ¿Ya? ¿De quién? De cromo. Entonces no se olviden, el 3, el coeficiente es un 3, seguido del otro 3, oxo, porque tiene 3 oxígenos. Ahora vamos a llamar el oxígeno como oxo. Entonces tenemos aquí el platino. Por ejemplo, el platino trabaja con +4, el ion cromato trabaja con este caso, tiene un anión menos, va a ser un anión -2. Entonces, ¿cómo sería? Carbonato platínico, ¿ya? Y para la nomenclatura de stock sería, en este caso, carbonato de platino
4. Más fácil, ¿eh? Ahora, en el caso de la nomenclatura sistemática, sería en este caso, carbonato sería bis, oxo, ¿ya? 2, adelante, bis, oxo, oxígeno 3, tri, bis, en este caso, bis, tri, oxo, carbonato de platino. Sería bis, tri, oxo, carbonato de platino. En el anterior, el fosfato niqueloso. Tenemos níquel trabaja con más 2, el fósforo en este caso es un anión fosfato anión menos 3. Entonces, en el sistema tóxico sería bis, tetra, fósforo, tetra, bis, tetra, oxo, fosfato, ¿ya? ¿De quién? De níquel. Aquí 4, valencia 4, en este caso del 5, perdón, del fósforo, trabaja con 5, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de nomenclatura. En el caso de las sales ácidas, tenemos la sustitución parcial de un nitrógeno, o sea, no se van a sustituir todas en general. Por ejemplo, tenemos aquí el hidróxido, que es el hidróxido de cesio, el hidróxido de fierro 2, el hidróxido de magnesio, en este caso, el hidróxido de zinc, el hidróxido de litio. Ahora, ¿qué pasa? Esto los voy a convertir en este caso. Tengo el ácido carbónico, ya, el sulfito ácido, tenemos el sulfato ácido, el fosfato ácido, ácido fosfórico. Bueno, tenemos aquí también, igual, el ácido fosfórico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Estos ácidos los voy a convertir en un anión. Simplemente les voy a quitar un H nada más. No les voy a quitar todo, un H. Sería HCO3- H2SO3- HSO4- H2PO4- Entonces, equivale que es ion, es que yo se lo puedo reponer. Al reponerlo, este va a ganar igual su hidrógeno y quede en estado normal. Entonces, tenemos que H3PO4 sería, le quito ese HPO4, aquí le quito 2. Sería entonces simplemente 1. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a agregar simplemente, al quitarle el hidrógeno, le voy a agregar con el hidróxido. Va a cambiar, va a combinar. Simplemente me va a quedar el nombre del metal y la valencia del estado de oxidación que tiene. Entonces, CS, como tiene aquí más 1, con este menos se va a hacer CSHCO3. Entonces sería el carbonato, ahora sería ácido porque tiene un nitrógeno adentro de cesio. El FeOH2 con el HSO3 anión, menos. Entonces el fierro tiene más 2, queda con más 2, y aquí como se cruzan, tengo el FeHSO3, me queda así. Entonces tengo el sulfito ácido de hierro, pero el hierro es más 2. Estamos usando nomenclatura stock. Tienes el MnOH3, entonces con el HSO4, este anión, ¿ya? Simplemente vas a cruzar, sería MnHSO4, paréntesis, el magnesio trabaja con más 3, manganeso trabaja con más 3, sería 3 como subíndice. Sulfato ácido de manganeso, en este caso 3. El zinc OH2, el hidróxido de zinc que tenemos en este caso, con el fosfato. El ion fosfato, simplemente ponemos ZH2PO4, entre paréntesis 2. Y el litio, en este caso, si le quitamos 1, aquí sería 1, ¿ya? Si le quitamos 1, quedaría H2. Entonces sería litio, H2PO4 sería fosfato ácido de litio, en este caso 2. Fosfato ácido de litio 2. Entonces, esa sería mi nomenclatura de lo que corresponde a las sales ácidas, ¿ya? A las sales ácidas. Ahora tenemos lo que es nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock y la tradicional, la que hemos visto anteriormente. Entonces, como se menciona anteriormente, era una nomenclatura stock. Ahora en lo que es la nomenclatura sistemática tenemos lo que es el SO4HK. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a nombrar la palabra primero hidrógeno. Hidrógeno tetraoxosulfato, ya, tetra 4
oxígenos, sulfato, ¿ya? 6 de hidrógenos. En este caso 6, el azufre trabaja con más 6 de potasio. Entonces, trabaja con 6 el azufre. Tenemos hidrógeno, la palabra hidrógeno para la sistemática, que es la yupa, tetra por el 4 del oxígeno, oxo por el oxígeno, sulfato, ¿ya? El azufre trabaja con 6 y potasio. En el caso de la nomenclatura stock, ya le hemos mencionado anteriormente, tenemos el hidrógeno, sulfuro de potasio. Tenemos hidrógeno, sulfuro de potasio en este caso. O tenemos aquí el dihidrógeno, en este caso, fosfato de potasio. Dihidrógeno, fosfato de potasio. Ahora, en la nomenclatura tradicional, que tenemos el sulfato ácido de potasio. Eso es lo que utilizamos más. La nomenclatura tradicional, el sulfato ácido de potasio, ¿ya? Y acá sería el fosfato diácido porque tiene 2 hidrógenos diácido de potasio. En este caso lo que le voy a pedir la nomenclatura sería nomenclatura tradicional, ¿ya? Simplemente vas a nombrar el ion, el sulfato, o en este caso el sulfato, el nitrato, el fosfato. Vas a mencionar el ácido del hidrógeno, si tiene 2 o 3, depende del prefijo que tenga el sufijo. Vas a mencionar di, tri, tetra, penta. Entonces, y el nombre del metal. Ahora, en el caso de las sales ácidas, que tenemos más ejemplos aquí, el Na2HPO4, que en este caso si mencionamos sistemática sería hidrógeno, tetraoxo, en este caso fosfato. En este caso el fósforo trabaja con 5 de sodio. En el caso de la stock sería hidrógeno, fosfato, hidrógeno fosfato, ¿ya? ¿De quién? De sodio. Para la tradicional sería fosfato ácido de sodio. En el caso acá de la sistemática que tenemos acá, el fósforo aquí trabaja con 1, 3,5. Igual sigue trabajando con 5, pero serían H2. Entonces, ¿qué tenemos en la sistemática? Dihidrógeno, porque hay 2 hidrógenos, tetraoxo, fosfato, tetraoxofosfato, ¿ya? 5 por el fósforo de sodio. En el caso del stock que tenemos aquí, el dihidrógeno, fosfato de sodio. Y en el caso de la tradicional, simplemente fosfato diácido de sodio. Aquí en lo que es KHCO3, en el sistemática sería hidrógeno, en este caso, trioxocarbonato, ¿ya? Trioxocarbonato, en este caso el carbono está trabajando con 4. ¿Ya? Entonces, hidrógeno, trioxocarbonato 4, ¿de quién? De potasio. Acá tenemos en el stock el hidrógeno carbonato, en este caso de potasio. Y en el tradicional carbonato, en este caso ácido de potasio. O en este caso sería bicarbonato. Ahora tenemos lo que son las sales aloideas, que van a ser los ácidos ciclácidos, en este caso, con los ciclóxidos que me da el sal aloidea más el agua. Siempre me va a dar en agua como su producto. Entonces tenemos el fluoruro, ya, un cloro se puede decir, más una base, tenemos fluoruro, queda el flúor simplemente, ya con el, serían el metal con el no metal, fluoruro de potasio. Acá cloruro de sodio, tiene el cloro con el sodio, metal con el no metal, quedan ellos, me queda el cloruro de sodio. El bromuro del magnesio, tengo el bromo y el magnesio, son los que me quedan, serían, se juntan, el bromo, lo de magnesio más en este caso el agua. Entonces, en el caso de las sales aloideas tenemos 2, el metal y un no metal, en un hidruro y en este caso en un hidróxido. En la nomenclatura, en este caso tenemos nomenclatura sistemática, stock y tradicional. En el caso de la nomenclatura sistemática, tenemos la palabra fluoruro de litio, termina en puros, trifluoro, en este caso de oro, sulfuro de sodio, disulfuro 2, disulfuro de estaño. En el caso del stock, nombra por número romano, fluoruro de litio, en este caso tiene más 1, no se nombra. Tenemos el bromuro de oro, en este caso el oro trabaja con más 3.
Tenemos el azufre, sería en este caso sulfuro de sodio. Ya el sodio trabaja con 1. Aquí tenemos el sulfuro de estaño, el estaño trabaja con 4. Y en la tradicional simplemente nombramos fluoruro de litio, bromuro áurico, como determinación ico-oso. Aquí tenemos en este caso el sulfuro, en este caso de sodio, porque trabaja con +1, tiene una sola valencia. Tenemos el sulfuro de, en este caso, estaño, que tiene 2, 4 y 6, si no me equivoco, estánico, con 4. El estaño trabaja con 4, que sería estánico. Entonces, esa sería mi nomenclatura tradicional. Ahora, en el caso de las sales oxisales, que va a ser igual a un óxido oxácido más un hidróxido, voy a formar mi sal, en este caso más agua, que va a ser la sustitución de los hidrógenos del ácido oxácido. O sea, ahí voy a cambiar la palabra oso por ato, en este caso porito, y coporato. ¿Ya? Y luego colocamos el nombre del metal. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando en el caso tenemos varios, para los halógenos, tienen varias valencias. La primera y la segunda van a ser hipo-oso, va a ser hipo-hito, también el oso en hito. Para la valencia 3 o 4 va a terminar en oso, que sería hito. Para la valencia 5 y 6 va a ser ico, que termina en ato. Y la 7 va a ser per-ico y termina en per-ato o hiper-ato. ¿Ya? Tenemos aquí, por ejemplo, el ácido hipocloroso, ¿ya? Más el sodio, en este caso sería hipoclorito de sodio. Tenemos el ácido perclórico, que trabaja con +7, más el sodio. Se van los hidrógenos, me queda el sodio solamente, sería perclorato de sodio. Tenemos aquí el ácido sulfúrico, le pongo el hidróxido de magnesio, se van en los hidróxidos y el ácido me queda, en este caso, sulfato de magnesio. ¿Ya? Sulfato de magnesio, que sería la sal más agua. Tenemos otro tipo de sales, las sales dobles y triples, simplemente que voy a nombrar en este caso el principal, el sulfato. En el caso si tiene 2 metales o no metales, voy a nombrar en este caso ambos, diciendo la palabra doble delante. Sería sulfato doble de sodio, de potasio y sodio. De ahí el siguiente, por ejemplo, aquí tenemos sulfato doble de calcio y sodio, porque hay 2 sodios aquí. Acá tenemos el arseniato, el ion arseniato, en este caso doble porque hay 2, ese es el amonio, de amonio y magnesio. Acá tenemos en el sulfato doble, en este caso, ¿de quién? De amonio y cromo 3, porque el cromo trabaja con +3. Aquí tenemos el fosfato doble de quién? De cobalto, en este caso cobalto 2, y en este caso tenemos sodio. Tenemos el cloruro doble de quién? De magnesio y potasio. Tenemos el carbonato doble de calcio y magnesio y el fosfato, en este caso, aquí sería triple porque tenemos 3 y podemos mencionar de litio, potasio y sodio. Entonces, ese serían mis sales dobles o triples. Simplemente voy a adicionarle a mi base sulfato, bromato, a mi base iónica, se puede decir, los metales, 2 metales o 3 metales. Y de acuerdo a eso va la palabra doble o triple. Tenemos aquí el SO4NaK. Entonces tenemos, si es el sistemático, sería tetraoxo sulfato. El azufre trabaja con 6. El número de romano de quién? De potasio y sodio. Si tenemos en el caso del stock, sería sulfato de potasio y sodio. Si la tradicional sería sulfato doble de potasio y sodio. Acá en la sistemática tenemos esta, sería bis, porque tengo 2, bis tetraoxo sulfato de calcio en este caso y disódico, 2 sodios. Entonces, no se olviden de mencionar la valencia del número, en este caso del azufre. Sulfato de, en este caso el stock sería sulfato de calcio y sodio, disodio. Acá en la tradicional sería sulfato, en este caso doble, de calcio y disodio. Y así, de repente tenemos aquí esta 3, fosfato, sodio, litio y potasio. Sería tetraoxo, fosfato, sodio, tetraoxofosfato, la valencia del fosfato que está en 5, potasio, litio, sodio.
Entonces la siguiente, el stock sería fosfato, en este caso de litio, ¿ya? Potasio y sodio. Entonces me van a decir, ¿por qué nombra primero el litio? Entonces vamos a nombrar primero de menor a mayor. Entonces litio, potasio, sodio. Si tú ves en la tabla periódica sería litio, sodio, potasio y sodio. La orden en este caso de los niveles, como está en la tabla periódica. En el caso del tradicional sería fosfato, triple de litio, sodio y potasio. ¿Ya? Tenemos las sales básicas, en este caso simplemente que aún van a contener un OH en su estructura stock. En la nomenclatura stock, la más recomendada. Entonces tenemos aquí el ácido nítrico más la base hidróxido de mercurio. Entonces simplemente va a cambiar, va a quitar un OH. Me va a quedar este H de este nitrógeno se va. Me queda la base nitrógeno del nitrato en este caso. Sería HgOH, NO3. Sería nitrato básico de mercurio 2. Se va este H con uno de aquí. Entonces me queda CaOHCl. Entonces cloruro, al revés, cloruro básico de calcio. Aquí se va este H y me queda en este caso ALO. Aquí se va uno. Los dos de acá y dos de acá me queda uno. Sería ALOH SO4. Entonces sería sulfato básico de aluminio. Aquí se va este H con el de acá, que me queda. Entonces me queda ALOH2 SO4. Entonces sería perclorato dibásico 2, porque hay dos bases de aluminio. Y tenemos acá, por ejemplo, el H2CO3, que es el ácido carbónico, ¿ya? Con el hidróxido de fierro se van dos de acá y dos de acá, me queda aquí uno. Entonces sería FOHCO3, me quedaría en este caso carbonato ácido de hierro, en este caso 3. Tengo aquí para el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico en este caso sería H2SO4 con el cobre o H2 se van estos dos de acá, que me queda en este caso, me queda el cobre, un OH, en este caso 2, tengo que balancear dos cobre adelante, ¿ya? Serían dos cobres, en este caso, el SO4, OH2SO4. Entonces al nombrarlo sería sulfato, serían 2OH dibásico de cobre, en este caso el cobre cuando trabaja con más 2. Entonces esa sería mi nomenclatura, la nomenclatura en este caso de stock. Para lo que son sales básicas, simplemente se reemplaza, no se van todos los OHs, queda uno. Tenemos más ejemplos, ¿ya? Tenemos el CaClOH, sería el hidroxicloruro, en este caso de calcio, ¿ya? En el stock sería cloruro hidróxido de calcio y sería cloruro básico de calcio. En lo que son sales hidratadas, simplemente porque se le llaman hidratadas porque van a contener agua. Tenemos la sal anhidra, en este caso más agua, que me da, en este caso, la sal más el número de agua. Por ejemplo, tenemos el sulfato de calcio dihidratado, tenemos en este caso sulfato, el ion, tenemos que hacer el ion sulfato con el calcio. Hacemos el sulfato, que es el sulfúrico, ¿sí? Trabaja con más 6. Entonces hacemos el ácido sulfúrico, H2SO4, lo convertimos en anión, sería SO4 menos 2. De ahí, ¿qué pasa? Tenemos el calcio. El calcio, en este caso, tenemos el CO2. Y lo convertimos en este caso, el calcio, en ion, calcio más. Lo junto con el sulfato. El ion sulfato simplemente intercambio que me da CaSO4. Tenemos aquí el sulfato de calcio. Pero me dicen dihidratado, entonces dihidratado va a ser dos moléculas hidratado de agua, 2 por 2 H2O. Entonces, esto viene a ser el yeso. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso el carbonato de sodio deshidratado. Carbonato de sodio tengo que ser en este caso la terminación, el ácido carbónico, ¿ya? Que el carbono va a trabajar en este caso con más 4, ¿ya?
En este caso trabaja con más 4 porque el carbono valencias es 2 y 4. Entonces, al trabajar con más 4, entonces sería en este caso ICO a el ácido carbónico. Entonces tengo H2CO3, lo convierto en ion CO3 menos 2, ¿ya? Y ahí le aumento, en este caso me dice sodio, el ion sodio, sodio más 1. Intercalo sería Na2CO3. Ahora me dice decahidratado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle 10 moléculas de nitrógeno. Entonces, todo eso sería en lo que son funciones tales. Te agradezco por tu atención y te espero para la próxima. Gracias.